Buenos amigos, ¿cómo estamos? Pues os voy a enseñar cómo podemos jugar a un montón de juegos en vuestras MetaQuest usando un mando de Xbox 360 con la bot, que es una distribución con un montón de juegos. Esta es una opción light que hay para poder, la versión Lite, porque hay unas mucho más completa, que podemos instalar en Android y en especial en las MetaQuest. Tiene un par de particularidades, ¿vale? Os la voy a enseñar para que veáis que, ¿vale? Hay que estar dentro del juego siempre. Y por aquí, como veis, puedo moverme con el mando de Xbox, selecciono uno cualquiera, los controles ya están configurados y demás. Pulso Select y Start, ¿vale? Los que serían Select y Start es lo típico, para salir al menú principal. Y con él me puedo mover, ¿vale? ¿Qué pasa? Que lo ideal sería moverse con el mando de las MetaQuest, como veis por aquí. Pero tiene un pequeño bug que se queda ahí como pillado, como veis aquí, manejándose para arriba y para abajo. Entonces, lo mejor es sacarlo de pantalla, seleccionar la pantalla y moverse dentro de lo posible con el mando de Xbox. Vale, ¿cómo se instala? Pues os dejaré en Telegram la descarga, una página web. Por aquí, ¿vale? Tenemos varios archivos, está el V11, el V9, el V11 le probé en su día y creo que me pasaba lo mismo, por eso lo dejé. Ahora he vuelto a probar el V9, que me lo pasó de Legend of Laura, ¿vale? Agradecerle todo el trabajo que hace. Y nada, lo descargamos y lo instalamos. Una vez que lo tenemos instalado, aquí en archivos de origen desconocido, vamos a acceder a él, aquí a la bot, ¿vale? Creo que tengo un vídeo de cómo lo instalo, lo instalaríamos con un gestor de archivos, por ejemplo, el RS gestor archivos, lo pondré por aquí. Vale, el truco que yo uso, que no siempre funciona, es abrirlo y esconder rápidamente los mandos, los Joy-Cons, ¿vale? Y como veis, yo por aquí ya lo tengo, que no se me vean porque lo estoy colgando, ya puedo moverme con el mando de Xbox. Si le doy a seleccionar con la A, puedo aquí seleccionar y luego ya puedo seleccionar el juego con la A. Para salirse, Select Start, Select más Start. Nada, hay unos controles en pantalla, me le doy con la A y entonces podemos jugar. Vale, ¿qué pasa aquí? Que te salen los controles en pantallas. Esto como en Android, sacamos el mando de los MetaQuest y un momento le pulsamos aquí para ocultarlos. Vale, lo puedes volver a sacar por aquí. Tienes por aquí menú, lo sacamos por aquí para pausar, para ir más rápido, para ir más lento, para rebobinar, ¿vale? Si haces esto, puedes ir usando las opciones, ¿vale? Si te pasas de tocar mucho con los mandos, te va a pasar esto me está pasando. Le damos aquí un montón de veces, ¿vale? Le doy un montón de veces aquí al joystick, y entonces ya me lo coge. Intentar que no los detecte los mandos, las MetaQuest, ponerlos a un lado, esconderlos a un lado, porque si no, no os va a dejar jugar. Si no nos lo detectan, veis como así sí podemos echarnos unas partidas. Que queremos irnos a estar, Select Start. No estoy hablando en el juego porque muchas veces no se me escucha en el juego mucho a grabar las dos cosas por aquí. Que nos detecte las manos también puede ser un problema como lo del mando. Volvemos otra vez. Lo mejor que no nos vea nada. Aquí antes me dejaba con el mando de la Xbox y darle al B para salir, pero la verdad es que no. Por ejemplo, tenemos por aquí otro tipo de juegos de la NES, de consolas antiguas que también vamos a tener. Y si tenemos bien puesto el mando, pues vamos a poder jugar, como veis aquí, con el mando de la Xbox. He estado haciendo pruebas, es posible que escuche mi voz por ahí abajo porque hice pruebas, me grabé y demás, pero por aprovechar el vídeo. Y como veis, se puede jugar. ¿Cuál es el problema? Cuando volvemos al menú. Si lo haces todo con el mando, no deberías tener problema. Aquí, por ejemplo, veis, todavía tengo las interfaces puestas. Podría un momento meter el mando de las MetaQuest y ocultarlas, como os he enseñado antes, ¿vale? Si le doy a Start y Select, vuelvo para atrás. Y lo que tengo que hacer es aprovechar el botón B para salirme para afuera. Con el botón B puedo salirme para afuera. ¿Ves? Aquí le voy a pulsar ahora para que lo veas y me salgo para afuera.
en la grabación que te he hecho antes y que te mostré al principio, que es de después, pues no me lo estaba cogiendo bien. Entonces, mi recomendación, vale, esto al final no dejas una prueba, esta aplicación está hecha para Android y tablet. Tengo un vídeo para ello. El gran Nacho Portillo, que es quien el creador, pues también tiene sus vídeos en su canal, que tenéis que ver, y su propio Telegram, donde podéis hablar de ello. Pero mi recomendación, pues si lo abres, que lo abras y escondas los mandos, que incluso desactives la detección a lo mejor de las manos, como has visto, ¿ves? Porque yo ahora aquí, pues puedo jugar a los juegos. Pero la idea es que lo hagas todo con el mando de la Xbox, o el que tú uses, porque si no, te puede detectar lo que viene siendo el otro y ya se vuelve loco, ¿veis? Aquí podemos darle. Y el problema es que tienes que como que se queda el puntero pillado y entonces no te deja seleccionar las cosas. Yo lo que hago cuando intento seleccionar algo y está marcado es darle un montón de veces al gatillo y lo coge. Pero la verdad es que es un poquito de locura, ¿veis? Aquí intento moverme y la verdad es que es un poquito tostón. Por lo que, en conclusión, no va fino, ¿vale? ¿Se puede jugar? Sí, pero probablemente haya otras soluciones que se pueda jugar mejor. Pero bueno, me la habéis comentado por el grupo de Telegram, que la habéis probado algunos y demás, y yo os comento aquí mi experiencia. Seguir haciendo pruebas, comentarme de qué queréis probar, o si conocéis mejoras de esto, me lo decís y probamos, ¿vale? Lo que te digo, aquí veis, no puedo hacer nada con el mando, que sería lo ideal, pero si uso el mando de Xbox y solo, casi, sí me deja, porque si usas los dos al final se te vuelve loco y tienes casi que cerrarlo a capón. ¿Veis? Esto es un poco lo que os digo que os pasa, que se queda el puntero pillado, hay una selección, tienes que sacarlo como fuera y demás. Nada, mando. ¿Veis? Si intentas hacer Dios y jugar a las cosas, puedes usarlo un momentito para estas opciones, pero casi es mejor que no lo uses para lo de rebobinar, reproducir y demás. Y sobre todo yo lo usaría para ocultar los botones en pantalla. Entonces, como ves aquí, por ejemplo, en Street Fighter 2, jugarse se puede jugar, ¿vale? Ya te viene además, no lo comentaba porque lo comenté en otro vídeo, con toda la mandanga hasta un cierto nivel, es una versión light, y entonces por poder se puede jugar, pero tienes que adaptarte a esos problemas. ¿Veis? Aquí un poquito más, otro juego, el Fatal Fury, creo que es este, si no corregirme. Así que nada más, amigos, espero que os haya gustado, me comentéis, que deis un like y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Y recuerda echarle un ojo al campo de la descripción donde te dejo enlaces para conseguir suscripciones más baratas de Netflix y demás, licencias de Windows y otros juegos y otras cositas varias, ¿vale? Que son más baratas, son enlaces de afiliados que ayudas al canal, pero a ti te sale más barato y es un win to win. Échale un ojito. Vamos a seguir al lío.